La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? 2001 arrancan ya mismo La Máquina de Pensar, aquí en la 1050 en Radio Uruguay, con Juan Core en controles de emisión ahí piloteando, se puso los lentes para pilotear La Máquina de Pensar, y con Gustavo Germán en la puesta a punto, en una semana, amigos, que ya lo saben, lo vuelvo a decir una y otra vez, viene surtida. No vamos a tratar un solo tema, como normalmente empezamos a partir de marzo a tratar semanas temáticas en torno o a una novela, a un escritor o a un músico en general, tratando de centrarnos en el libro, pero puede haber un libro de música o un libro de un director de cine. Novelas, ensayos, poemas y radios lo titulamos esta semana, y bueno, ayer estuvimos hablando con Carlos Lizcano sobre su última novela, Vida del Cuervo Blanco. Lo mencionábamos, en una especie de novela de novelas, porque es una novela que cuenta argumentos de otras novelas, de textos clásicos de la literatura universal. Es una reescritura en clave paródica, porque el que los cuenta es un cuervo que está ahí acodado en un mostrador de un boliche. Y hoy vamos a hablar de radio, en realidad vamos a hablar de cultura, vamos a hablar con un hombre de la radio como es Carlos Martins. ¿Cómo andas, Carlos? Muy bien, Pablo, muchas gracias por la invitación. Carlos Martins es un legendario periodista radial uruguayo radicado en España, porque sí, tenés una trayectoria muy importante aquí en Uruguay, y allá en España también seguiste haciendo radio, y después hiciste lo que sería la gestión cultural, o serían las industrias culturales, con aquello que se llamó Promo Madrid. Me acordaba porque de hecho viniste aquí en un viaje hace un par de años a tratar sí, de vincular la industria cultural uruguaya, o por lo menos dar algún contacto con la industria cultural allá, y sobre todo y desde el punto de vista institucional, ¿no? Porque allá era Promo Madrid, si nos recuerdas bien qué es, era una institución estatal o municipal, ¿no? de la autonómica regional, sí, en torno a para ayudar a la industria cultural. Bueno, no solamente, era en realidad una agencia de promoción económica internacional. Ajá. Promovía, por un lado, exportaciones y relaciones de las, sobre todo, pequeñas y medianas empresas con el exterior, y también se ocupaba de la atracción de inversiones. Dentro de todo ese complejo aparataje, yo me ocupaba de las industrias culturales, de ayudarlas a salir fuera de Madrid y fuera de España, de exportarlas. Acompañábamos a las principales ferias, tanto del audiovisual como de la música o del sector editorial, ya fuera por iniciativa nuestra propia, una acción con empresas solamente de la Comunidad de Madrid, o bien en colaboración con el Estado, en cuyo caso participábamos bajo los paraguas de promoción españoles. Digamos, dentro de una estrategia, digamos, estatal o institucional, pero tratando de ayudar o apoyar a la industria cultural. Sí. Toda esa estrategia en un momento empezó como a desmantelarse. Bueno, sí, empezaron a aparecer los famosos recortes presupuestarios, que no aparecieron solo en España, sino en toda la Europa, que empezó a tener problemas, y con la economía reduciéndose, pues se generaban menos impuestos, las administraciones públicas tenían menos dinero, y recortaban por donde les parecía. En realidad, y lo primero siempre agarran la cultura. En muchos casos eran realmente una excusa, porque había como una estrategia, creo yo, de parte de unos gobiernos que no creían en lo público, y por lo tanto actuaban para reducirlo. Pero esa idea, digamos, de que en tiempo de vacas flacas hay que recortar la cultura, parece como que es sin ninguna duda, muy cíclica, reiterada en distintos... Es muy negativo, criminal para el futuro del mundo, que se descrea tanto de la cultura, que se sea tan inconsciente sobre la importancia esencial de la cultura en nuestras vidas, en nuestro desarrollo como personas y como sociedades. Eso a mí me preocupa muchísimo, porque luego se refleja en los propios programas políticos de los partidos políticos para las elecciones. Bueno, con suerte en algunos casos hay unos capítulos culturales, en muchos casos bien elaborados, pero históricamente, por lo menos en el caso de España, no voy a hablar de Uruguay, la cultura o fue ninguneada, sí, o fue una flor en el ojal. Claro.
Sí. Bueno, sí, eso no es una ser. flor en el florero, digamos, para después presentarlo, digamos, cuando se presenta a la población. Esto, digamos, sin ánimo de criticar, porque yo lo he dicho aquí en Uruguay, lo he escrito, digamos, no lo he dicho en este programa, pero lo he escrito en artículos, que también hay a veces una cuestión media de pescadilla que se come la cola o cíclica. Muchas veces los propios intelectuales o hombres de la cultura no están en los partidos políticos para generar tampoco un cierto debate, porque dentro de los partidos políticos tampoco se le da mucha importancia. En el caso de Uruguay, por ejemplo, no hay Ministerio de Cultura, hay Ministerio de Educación y Cultura. Y yo decía que si hubiera Ministerio de Cultura, cada uno de los sectores, por ejemplo, del Frente Amplio o del Partido Nacional, probablemente sectores aspirarían a llenar ese ¿no? A tratar de llenar esa silla. Entonces, si aspiras a llenar esa silla, generás discurso para que sean convincentes para lograrlo. A veces puede generar un deseo de llenar la silla sin ningún discurso, pero con un discurso claro, pero si no hay silla, ¿viste? Si no hay silla, como que... Si no hay silla es más invisible todavía. Es más invisible. Claro. Sí, esto es, en fin. No, digo, son cosas complejas. Y aparte, dentro de una estructura, voy a hablar de España y de Europa, que de alguna forma vincula el desarrollo cultural con lo estatal, de alguna forma. O me refiero a esto, en Estados Unidos, en la industria cultural anglosajona, no se ve esa idea, ¿no? del Estado apoyando, sino que es el mercado, aparentemente. Aparentemente, en realidad el Estado apoya muchísimo, de muchas formas y con mucho poderío. Pasa que no se nota y no queda registrado, pero por supuesto que hay enormes apoyos. Fíjate tú, en la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall tenía un capítulo cultural, pero fundamental. Claro. Era la defensa de las industrias culturales estadounidenses para conquistar el mercado europeo. Sí. Eso no se habla de eso, no se menciona. No, es cierto. Embargo, y Orson Welles habló de todo el apoyo que había al teatro ahí en Estados Unidos por parte de Roosevelt, ¿no? Y él, incluso hay una película con Tim Burton que recrea eso y las dificultades de un teatro que era auspiciado por el Estado de Estados Unidos, ¿no? Y cuando había temáticas complicadas, ¿no? O sea, ¿no? Empezaba a aflorar el macartismo, en fin, y se ve, es una especie de comedia con Tim Burton que está muy bien, y se ve precisamente las presiones, ¿no? Cuando hay algo estatal o político, hay presiones mucho más que cuando no lo hay. Sí, eso tiene que ver también con una concepción muy anquilosada de la política, que lamentablemente es la dominante en casi todo el mundo. Y eso, claro, porque tú decías que los artistas puedan tener una entrada, una voz que se escuche en las administraciones que se supone que se ocupan de su trabajo, de su profesión, de su vida, y de la gente que está destinada a recibirlo y a mejorar o a sensibilizarse por esas diferentes actividades artísticas. Y sin embargo, el concepto de participación en política, que en España y otros países que se vieron conmovidos por los movimientos realmente de populares de base, como fue el 15M y afines, y en otros países, precisamente es uno de las palabras, de los conceptos claves, el de la participación. Claro. Eso quiere decir que desde un punto de vista de una administración pública, tú no puedes puedes tener unas ideas, unos principios políticos, pero no puedes decidir hacer algo sin consultar a toda la gente que está trabajando en ese algo. Eso es absolutamente elemental. Sino como ¿qué es lo que decides que es prioritario o que hay que atender de una manera o de otra? Yo sí puedo pensar que en el caso de la política, por ejemplo, es muy importante que la cultura se viva en la sociedad desde el colegio, desde la escuela, y permanentemente acompañe la educación y la formación de todo el mundo y por todos los medios posibles. Eso es un principio general que me parece muy bien y que puede venir de la política, pero que también viene de la base, efectivamente, porque sin ir más lejos, cuando hay muchos sectores culturales que se quejan de que no hay una ayuda para crear públicos. Lo que se llamó crear públicos en realidad es promover la sensibilización de la gente a las diferentes actividades culturales que puedan existir. A algunos les gustarán más unas, a otros les gustarán más otras, pero desde hace mucho y en muchos lugares
no se hace nada por eso. Y eso es un tema de base realmente. Sí, aquí en Uruguay, por ejemplo, hubo una y también, reitero, también está hay un papel para jugar por parte de la participación de los artistas, obviamente también cuando ahí necesariamente hay que generar, digamos, lo que se llama el tercer sector, se tienen que agrupar, asociar. En general los artistas son más bien individualistas y muy competitivos, pero en los 90 yo siempre digo algo de que había una serie de escritores, 4 o 5 escritores de literatura infantil y juvenil, que en torno a un escritor que fue Roy Berocay, que tuvo un éxito importante, y a una editorial que coincidió con una editora, un equipo editorial que se puso las pilas, hicieron durante los 90, empezaron a ir a escuelas y a colegios, ¿no? E incluso hasta cobrando, digamos, ellos cobraban para ir a leer, digamos, y con eso fueron, digamos, de alguna forma sembrando en los chiquilines que escucharan o leyeran cuentos o historias actuales, uruguayas, y no necesariamente tengan que ser todas compradas de afuera, ¿no? Hubo y se generó un impulso ahí que de hecho salieron como 5 o 6 escritores que hasta el día de hoy son vigentes, digamos, ¿no? Yo siempre lo sostengo de que ese hubiera sido un ejemplo lindo, aunque el Estado no participó, digamos, de lo que sería el tercer sector, digamos, los escritores, los artistas, junto con una industria, ¿no? Y junto con la educación. Sí. Yo una vez lo comenté esto a un economista muy importante que se falleció ahora, Stolovich, de Economía de la Cultura en Uruguay, y le planteé este tema y dijo, bueno, pero el tema es que cuando interviene alguien de la industria es para ganar dinero también, digamos, ¿no? ¿Me explico? O sea, el industrial que también, la industria editorial que participó ahí quería vender libros también, digo, ¿no? Yo, mira, trabajé muchos años en España y en toda la Unión Europea con empresas de los sectores culturales. Por supuesto que hay medianas, grandes empresas y muy grandes empresas cuyo principal interés es la cuenta de resultados y remunerar a sus socios y lo que sea. Pero la enorme mayoría de empresarios de la cultura son vocacionales y están ahí porque les gusta lo que hacen y quieren ir para adelante. Por supuesto que tienen también que pagar la cuenta de la luz y los alquileres. Estamos en una sociedad capitalista de lucro que obviamente... Por supuesto, tienen que hacerlo, pero muchos de ellos si finalmente simplemente ganan lo necesario para vivir, no tienen yates y casas en Punta del Este ni nada de eso, les permite ese dinero seguir trabajando y seguir produciendo, y en Uruguay hay varios casos de ellos. Entonces yo creo que ese es el empresario cultural que nos interesa y que merece ser apoyado, y a ese le interesa vender, por supuesto que le interesa vender, pero tanto como al escritor le interesa vender, o al cineasta le interesa que la gente vaya a ver sus películas, y al músico que lo vengan a escuchar. Pero no porque hay un afán de lucro, sino porque el dinero es necesario para mantener esa actividad. Claro, de todas formas, esto que ahora tocaste, digamos, de refilón, diferenciando entre lo que sería un empresario mediano, digamos, de industria cultural, y lo que son las grandes intereses o los grandes transnacionales. Digo, no quiero hablar en el sentido de, parece que es peyorativo decir transnacional o multinacional, sino que son hay un proceso de concentración que se está dando, que es que no es que sea natural, es como lógico dentro del capitalismo, de que el grande se come al chico y se va comiendo así de una forma. Lo hemos visto acá en la industria editorial, digamos, ¿no? O sea, se han ido absorbiendo. El jueves vamos a hablar con un famoso editor español, Constantino Bertolo, que él terminó, dirigió la editorial Debate durante 20 años y después fue absorbida por el grupo Penguin Mondadori. Entonces lo que le dejaron es una colección que él la mantuvo hasta que se jubiló, y bueno, ahí ya desapareció la colección también, digamos, ¿no? Sí. Ese es otro estilo que hay de manejarse, digamos, culturalmente. Sí, son cosas distintas. Claro, ¿dónde ponemos la línea de demarcación?
Pues no lo sé, pero desde el punto de vista económico hay criterios para distinguir lo que es una pequeña o mediana empresa por facturación, por cantidad de trabajadores, etcétera, etcétera, de una empresa grande. Que la línea de darle prioridad a la cuenta de resultados o darle prioridad al mantenimiento de una producción cultural, donde pasa por ahí mismo o pasa un poquito más arriba, un poquito más abajo, claro. Sí. Pues no lo sé, eso habrá que verlo en algún lado, pero eso es un criterio finalmente que se puede aplicar pensando en las políticas públicas para promover o apoyar el trabajo de producción y de difusión cultural. Sí, de todas formas, en todo el mundo, digo, por un lado hay esta concentración de empresas que está ocurriendo a nivel cultural, pero a la vez también como una especie de reflejo o por el espíritu de los tiempos, no sé, hay como hongos después de la lluvia, pequeñas productoras independientes, editoriales unipersonales, que muchas veces son las que arriesgan o digamos son las más artísticas. En la música también algo similar, digamos, ¿no? En todos estos sectores permanentemente hay gente que está entrando y montando proyectos y haciendo emprendimientos, muchas veces pequeños, muchas veces con gran riesgo, casi siempre poniendo el dinero que se ha ahorrado o que se ha cobrado de un despido o que no sé qué, o que se ha sacado de la lotería o de donde fuera o de se le ha pedido a la tía, y porque tienen esa imperiosa necesidad de hacer algo, de hacer lo que quieren hacer, montar una obra de teatro o crear un grupo de danza o ese tipo de cosas que nacen del corazón realmente y para las cuales obviamente es necesario el dinero, pero lo principal es esa actividad. Y eso me parece que es necesario apoyarlo porque la sociedad lo necesita. O sea, muchas veces, y más últimamente en que nos machacan con el lenguaje economicista, muchas veces se pregunta, ¿y eso cuánto cuesta? Y eso no es rentable. Yo digo, a ver, ¿rentable qué quiere decir? ¿Rentable desde qué punto de vista? En muchas políticas públicas y en muchas actividades públicas, lo rentable no se puede medir solamente por cuánto dinero entró en caja. Claro. Hay que medirlo por resultados sociales o resultados culturales o resultados de la sociedad. Y eso puede no tener que ver con la cuenta de resultados. ¿Y mirá que te voy a hacer una pregunta antes de irnos a la pausa. Atención, Juan Cora, le voy a hacer una pregunta. ¿Y qué pasa, por ejemplo, los Rolling Stones? Hoy van a estar los Rolling aquí y se viene por primera vez, es un hecho, digamos, una fiebre que hubo, obviamente, no podemos. Y sin embargo, estamos hablando de una empresa, los Rolling Stones son una empresa, y vaya si funciona, ¿no? Y bárbaro que funcione, ¿no? Y sin embargo viene aquí y el Estado le exonera no sé cuánto dinero, por ejemplo. ¿No? Ahí hay, si se quiere, hay una contribución del Estado uruguayo para que se logre el primer concierto de los Rolling que antes no se había podido lograr. O sea, porque claro, acá hay gente privada que va a hacer un gran riesgo, ¿no? O sea, los contrata y tiene que poner, ¿no? Mucha plata antes de que canten, ¿no? Si te parece, después de la pausa, mejor lo planteado. Seguimos aquí, amigos, en Radio Uruguay. Después de la pausa estamos conversando con Carlos Martins. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar en Radio Uruguay. Les planteé a Carlos Martins aquí una pregunta que te la resumo muy sencillo, ¿no? O sea, hoy van a cantar en breves, en poco tiempo, a partir de las 21 horas, digamos, está el primer concierto de los Rollins en Uruguay. Y alguien planteaba que, bueno, es mucha plata la que hay que pagar para que vengan y para que Uruguay entre en la gira. Y lo que hizo el Estado uruguayo fue que exoneró, ahora tendría que haber preparado bien esta pregunta, pero la cantidad de plata que exoneró en impuestos, ¿no? Para que para que ocurriera. De alguna forma está subsidiando o está apoyando para que se produzca esto de los Rollins. Que estamos hablando de una compañía que es así que es multinacional, ¿no? Sí. Bueno, no sé cuáles son los criterios. Quien haya tomado la decisión en el ministerio que corresponda debería haberlo explicado públicamente. No sé si lo ha hecho o no lo ha hecho, yo no me he enterado. Debería haberlo explicado. ¿Por qué? Porque yo sé que hay muchos sectores culturales uruguayos
que están muy disgustados con el recorte de presupuestos culturales en Uruguay. Entonces, yo digo, sí, me parece fantástico que los Rolling Stones vengan a tocar al Uruguay, me parece fantástico. Ahora, como tú bien dijiste, es una empresa que lo hace como negocio. Sí, sí. ¿Justifica decir que los Rolling Stones vengan a Uruguay el hecho de que el Estado haya rebajado impuestos o lo que sea? Pues yo a priori creo que no lo justifica. Que no lo justifica, porque si Uruguay apoyara decididamente a todos los sectores culturales, de creación, de distribución, de producción cultural, de manera que en todo el país, no solo en Montevideo, hubiera posibilidades para desarrollo de todas las personas, de todos los profesionales y de todos los que quieren ser profesionales de los diferentes sectores culturales, y se apoyara decididamente a la internacionalización de la cultura uruguaya. Bueno, si eso fuera así y hay dinero, pues entonces podemos apoyar a que vengan los Rolling Stones, porque nunca han venido, porque es un gran grupo. Se planteaba como la marca Uruguay, o poner Uruguay, digamos, en el mundo, en fin, desde el punto de vista turístico. Son tonterías, en fin, nadie digamos, se entera, ni a nadie le interesa, fuera de Uruguay, que vengan los Rolling Stones a Uruguay. Eso es un argumento tonto, absolutamente. No, eso no tiene nada que ver. O sea que yo creo que yo no lo hubiera hecho si yo hubiera tenido la posibilidad de decidir. Y bueno, estábamos hablando también fuera de micrófonos de lo que va a ocurrir también en marzo, que es los 80 años de Alfredo Zitarrosa, y fue en este caso fue una gestión de 3 jóvenes, bueno, no, en realidad no son tan jóvenes, pero digamos es un emprendimiento específico en torno a Zitarrosa, ¿no? Digo, no sé yo si es una productora, pero sé que empezaron con esta idea hace mucho tiempo y han logrado de alguna forma hacer 30 músicos de Uruguay internacionales van a estar en el Estadio Centenario, que también es una gran inversión esa, ¿no? Yo te decía fuera de micrófono que no podía creer las cifras que son solamente para plantear el tema, y la persona que me decía de todo eso, se requiere que el estadio casi se llene, digamos, para lograr salvar la plata, por ejemplo, ¿no? En fin, estamos hablando en estos 2 casos, tanto los Rolling o como este multitudinario homenaje, de espectáculos masivos que muchas veces se tiende en el discurso, y eso soy muy consciente, a identificar con la cultura, digamos, entretenimiento y cultura, o cultura masiva con algo que en general la cultura per se es un acto individual, ¿no? En general, ¿no? Digo, yo no tengo nada a priori contra los grandes espectáculos. Digo, si un artista o un grupo como los Rolling Stones o como Joan Manuel Serrat o como los Olimareños son capaces de llenar un estadio, pues fantástico, me parece extraordinario. Ahora, en el caso ese macro espectáculo, ¿es la mejor manera de celebrar el 80 aniversario de Alfredo? Yo soy amigo más de las cosas más pequeñas, de contacto más directo con el público. Yo hubiera, no sé, claro, esto es un emprendimiento privado. Sí, claramente. Pero sí. Aparte creo que lo van a filmar y después van a hacer no sé qué con el final. O sea, hay una historia. Es un proyecto grande. Integral. Es un proyecto grande, está muy bien que lo piensen de manera integral. Yo les deseo mucha suerte, pero no es lo que yo hubiera hecho o lo que yo hubiera previsto desde un punto de vista público. Te repito que es un poco el que yo conozco y desde el que yo pienso un poco las cosas, porque me preocupan las políticas públicas cuando creo que están mal hechas o cuando no existen y deberían existir. Carlos Martins, vos cuando la última vez, hace unos años, estuviste por acá, lo dijimos, trabajabas en Promo Madrid, bueno, viniste en ese contacto con la Feria del Libro, aquí, bueno, toda esa con la industria cultural uruguaya. Después te jubilaste allá y te abocaste un poco a la política, o por lo menos con una cierta actividad política. Me entero a través de las redes sociales, Facebook, ¿no? Que estabas militando en las elecciones europeas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, ahí me presenté como candidato. Te presentaste como candidato a las primarias de mi partido político, que se llama ECUO, que es un pequeño partido político, pequeño pero vibrante, miembro del Partido Verde Europeo. Pero yo en realidad había empezado a militar después de décadas en que no me había metido en política.
antes de jubilarme, bastante antes de jubilarme. Bueno, pero te quiero decir que ahí como que se hizo público, ¿no? Digamos, claro. Te jubilaste y yo vi, digamos, bueno, estas actividades, que de alguna forma es un partido pequeño, digamos, de Madrid, o digamos de toda España. De toda España. Sí. Y todo esto, porque obviamente esa militancia política se dio solo para lo cultural o en general, en política. En general. Ajá. Lo que pasa es que yo he tratado de incidir trabajando valga la redundancia, en grupos de trabajo, claro, del partido, sobre todo a nivel de Madrid, donde yo estoy, de políticas culturales. Claro. Pero no, ha sido más general. Yo he tenido responsabilidades como electo dentro entre los compañeros, de tipo territorial, y las propias elecciones europeas nosotros lo hicimos como con primarias abiertas, y yo me presenté y ahí tuvo que votar todo el mundo. Tuve un resultado bastante bueno para ser poco conocido más allá de Madrid. Y luego la última cosa que hice, para la cual también fui electo, es presentar mi candidatura para co-coordinar el programa electoral de las últimas elecciones. De estas últimas. Sí. Porque todo este introito es para plantearte la pregunta de qué pasa en España. Casi nada. Y mira, si me la podés contestar en 3 minutos. No, porque, ¿qué pasa? Digamos, estamos viendo todos estos movimientos en España, todo este gran movimiento que hay. Hubo elecciones, se rompió, digamos, lo que era el típico bipartidismo, digamos, el esquema, digamos, de 2 grandes partidos. Hubo gran crisis y aparecieron partidos que habían crecido en un año, digamos, un año, como Podemos o como Ciudadanos, y que obviamente tiene que ver con el movimiento de indignados o con la crisis general, y con los escándalos de corrupción, con la crisis de la monarquía, toda una serie de procesos que se generaron, que hizo que muchos españoles no quisieran votar a los partidos históricos, digamos, que llevaban mandando en España los últimos 25 años, ¿no? Y votaron por partidos que incluso se estaban constituyendo, se estaban armando, tenían más votos, más votantes que estructura, por ejemplo en el caso de Podemos, o no tenían casi plataforma, digamos, lo estoy exagerando un poco, pero fue una cosa muy rápida, ¿no? Y muy como viral, ahora por decir la palabra, ¿no? Entonces está establecido en un país que es parlamentarista, y que el presidente no lo vota la gente en las elecciones como acá, sino que hay que votarlo en el Parlamento, entonces tenés que tener la mitad de los votos del más uno de los diputados, ¿no? Son 350, 176 hay que tener, y para eso hay que hacer alianzas, como en todo sistema parlamentarista, ¿no? Y no se sabe qué alianza hay todos unos movimientos, en fin. Esto es uno de los, después está la autonomía, la independencia de Cataluña, o sea, es toda una tormenta perfecta que se había armado en España. Es un momento fascinante, realmente, fascinante desde hace ya unos cuantos años. Yo creo, me perdonarás que no te vaya a responder la pregunta, porque personalmente creo que quienes tengan que negociar son unos cuantos, porque unos pocos no lo logran, y tienen que hacer el esfuerzo de ponerse de acuerdo, porque la gente lo está esperando y lo necesita y no quiere volver a votar. Realmente, no sé, el pueblo español lo tomaría muy mal que no se pusieran de acuerdo y que hubiera que ir nuevamente a elecciones. Sí. A diferencia del uruguayo, que hablamos más peste nosotros también de las elecciones, pero vamos todos a votar, incluso aunque no fuera obligatorio, estoy seguro que iría un 90%. En España, que el voto es totalmente libre, no es obligatorio, a la gente no le gusta la movida electoral. En general, no es que no le guste, es que venimos de unas elecciones, hay un resultado, que es un resultado complejo, es el resultado de la expresión popular, y los políticos tienen que ajustarse a esa decisión y hacer un esfuerzo por ponerse de acuerdo realmente, porque efectivamente existe una posibilidad de tener un gobierno, llamémosle progresista o como se le quiera llamar, pero no conservador como ha habido hasta ahora. Sería del PSOE, sería Podemos y algunos nacionalistas. Yo creo que hasta se podría hablar de unas cuantas cosas con Ciudadanos, porque Ciudadanos, siendo un partido de tendencia conservadora en sus
en sus políticas generales, en algunos aspectos coincide con los partidos contrarios, digamos, al statu quo, a la corrupción y a todo esto. O sea, también ellos pugnan por una renovación democrática de España. Sí, es una especie de nueva derecha, digamos, sin el lastre franquista, por ejemplo. Claro, sí, totalmente. Pero yo te iba a llamar tu atención y la atención de los oyentes de La Máquina de Pensar, que para pensar, pensar es la mejor solución para los temas complejos. Y realmente este es un tema complejo, porque lo más importante que creo yo que ha pasado en el panorama político español de los últimos años no es tanto la irrupción de Equo o de Podemos o de Ciudadanos, sino el hecho de que gente de esos partidos y de otros partidos, como pudo ser Izquierda Unida o pudo ser otros más pequeños que aquí no se conocen para nada, se reunieran con gente que no venía de ningún partido político, que venía de la calle, que venía de su casa, que venía de los sindicatos, que venía de los movimientos sociales, que venía de las mareas que surgieron para defender los servicios públicos contra los recortes del Partido Popular, gente de todo ese sistema de cuestionamiento del orden establecido, de los indignados, digamos. De los indignados, perfectamente. Aprendieron en muchos casos y en muchos territorios a juntarse y a trabajar juntos y a ponerse de acuerdo, debatiendo abiertamente y fomentando la participación de todos. Y eso es la verdadera novedad del panorama político español. Esa es la verdadera novedad que muchos medios de comunicación han ignorado porque les resultaba más fácil decir es la marca de Podemos en Cataluña de acuerdo, o es la marca de Podemos en no sé dónde. De acuerdo, Y no es cierto. Es el etiquetado. Te pregunto otra cosa. ¿Tiene algo que ver o le ves algún paralelismo con ese movimiento que se generó en el año 69, 70, 71, previo al Frente Amplio? Porque también se dijo que la unidad del Frente Amplio no fue solamente de sectores, de partidos que acordaron, sino que empezó a haber un movimiento que ahora no está, obviamente, pero que es el movimiento de los comités de base, digamos, ¿no? Te pongo un ejemplo así, que si es parangonable o no tiene nada que ver. El otro día estaba pensando sobre el tema. Yo no soy historiador, ni pretendo serlo, pero estaba pensando en el surgimiento de los Tupamaros y se me ocurre que surge tanto ellos como esos movimientos de base, de barrio, surgen de una primera sensación de indignación, de desazón, de cabreo contra un sistema de gestión política que por un lado es opaco, no es participativo, es falsamente democrático y peor todavía, no resuelve los problemas de la gente. Hay crisis económica, Entonces, si se junta todo eso, el sentimiento común es el de reacción, es el de indignación, exactamente. Es indignación. Incluso ahora digo, parte de ese movimiento que dije de la previa del Frente Amplio también incluyó a las comunidades de base, de las iglesias también, de determinadas iglesias, digamos, que esa idea de entrar a digamos, movimientos por debajo y por la base, digamos, y no solamente a nivel cupular, digamos, ¿no? Sí. Yo creo que en ese sentido yo creo que se podría hacer un paralelo. Se podría hacer un paralelo. Y entonces, digamos, para terminar un poco esta conversación, porque obviamente va cambiando la política española a ritmo trepidante, pero tu partido, digamos, apoya en qué línea, por ejemplo, para nosotros peleamos hasta ultimísimo momento porque se produjera un espacio de confluencia como esos que ha habido y que han ganado elecciones en Barcelona y en Madrid, por ejemplo, que hubiera eso mismo a nivel estatal, y no fue posible. Al final no fue posible, sobre todo porque Izquierda Unida y Podemos no se entendieron, por lucha de egos. ¿Y ustedes esto están con Izquierda Unida, no? No, finalmente Equo fue en las listas de Podemos. Fue en las listas de Podemos con muy buenos resultados porque tenemos 3 diputados. En la lista de Podemos. Sí. Digo, estas cosas son de la ingeniería electoral y ya sabemos con lo que ocurre, ¿no? Digo, y todo es discutible. Se dijo que si se hubieran unido hubieran tenido 85 de diputados, en fin, hubiera sido un resultado mucho mejor. Pasar de 65 de Podemos a 85 hubiera pateado realmente la mesa. Pero bueno, es lo que hay. Carlos Martín, gracias por la conversación. Hablamos de cultura, hablamos de política. En este programa no se habla generalmente de política, pero no está mal, digamos, también hablar de la cultura. Es parte de la cultura, sin duda. Gracias por estar acá. Gracias a ti, Pablo, y a los oyentes. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
ahora vamos a hablar de autobiografía. Se viene la primera jornada de estudios autobiográficos. Esto está generado, realizado por el GEA, Grupo de Estudios Autobiográficos, y en la sede del IPES, que es algo de secundaria, que ahora voy a preguntar porque no sé exactamente, a la profesora Anaí Barbosa. ¿Cómo andás, Anaí? Muy buenas noches. Anaí Barbosa la convocamos porque la última vez que estuviste hablando de Leo Maslía, ¿no? De Leo Maslía, el primer libro crítico sobre Leo Maslía, y la profesora Anaí Barbosa va a ser uno de los que va a generar ponencia. Una de las ponencias va a ser a cargo tuyo, Anaí, en una jornada que va a ser este viernes 19 de febrero, que comienza a las 8 de la mañana con acreditaciones. Esto es en la calle Asilo 3255, ¿no? Ahí a media Asilo cuadra. y Abreu. Asilo y Abreu, exactamente, a media cuadra, iba a decir yo, de El Casmo, por decirlo de algo. Es una buena ¿No? referencia. Del Casmo, ¿no? Anaí Barbosa, esto lo organiza el GEA, Grupo de Estudios Autobiográficos, y en la sede del IPES, que será el Instituto de Perfeccionamiento. Perfeccionamiento Docente de Secundaria, exactamente, ¿no? Va a estar, entre otros, va a estar la consejera Laura Mota, y va a haber otra gente en torno a este evento, que es Jornada de Estudios Autobiográficos. Pues contarnos. Bueno, primero capaz que conviene contextualizar. El Dale. GEA somos un grupo de profesores de diversas disciplinas como literatura, filosofía, ciencias sociales, que nos sentimos convocados, invitados por Elena Corbellini, que es la coordinadora del grupo, y todos tratamos de hacer nuestro aporte acerca del tema de la autobiografía, escrituras del yo, autoficción, todo ese terreno de la literatura que está como muy en boga, sí, y claro, muy en investigación. La literatura del yo. Exactamente. Y bueno, nosotros desde este año estamos funcionando como GEA. Somos unos cuantos. El viernes vamos a hacer 11 expositores, que lo que vamos a hacer es compartir de alguna forma nuestro trabajo de investigación del 2015. Y bueno, cada uno desde su motivación y su formación, vamos a compartir con colegas de todo el país que van a venir de diferentes lugares, estudiantes también de los institutos de formación y el público en general, en realidad, ¿no? Y bueno, ahí está el programa, hay de todo un poquito, está como muy interesante porque es muy picadito, autobiografías, y que implica, por ejemplo, el abordaje a la literatura de Arbeleche, Marosa Di Giorgio, de Liscano. Yo te lo leo. Entre otras ponencias, por ejemplo, Jocelyn Frugoni, que me decís que es una profesora de filosofía, 1000 cisnes negros o la ausencia del otro, un nuevo desafío para el educador. Esta es una de las ponencias. Otra, Anaí Barbosa, la memoria autobiográfica desde la neuropsicología y su vinculación con la escritura autobiográfica. Otra de Gabriela Oneto, que ella no es profesora, estoy pensando, no es profesora del IPA, pero y que fue columnista de La Máquina de Pensar el año pasado, sí, con ¿no? mitología. Escritura de mitos. Bueno, Gabriela Oneto va a hablar precisamente de algo que habló aquí en La Máquina de Pensar, el diario íntimo de Hércules, una década de experiencias con mitología aplicada a la autobiografía y viceversa. Tiene que ver con su taller de escritura y autobiográfica con mitos. O Daniela Albernaz, Los colores y los días, autobiografía de un profesor. En fin, por ejemplo, algo que me llamó la atención a los amigos de Salto que nos están escuchando, va a haber un profesor, Pablo Márquez, que va a hablar de la memoria cultural y conciencia autobiográfica. Entrevista a César Rodríguez Musmano, es uno de los grandes pintores que tiene Uruguay y que obviamente tiene Salto, ¿no? César Rodríguez Musmano es un pintor importante. Daniel Quijano, otro profesor, que va a hablar de Jorge Arbeleche con respecto al libro que se llama El telar de la memoria. Es una entrevista, es un libro de conversaciones con Arbeleche, hecho por Marisa Fagiani, el problema de la verdad en el telar de la memoria. En fin, no voy a contar todos. Elena Corbellini, que es una de las promotoras, va a hablar de Borradores de un chico malo, cotejo de los diarios originales de Mario Lebrero con la novela El discurso vacío. Esta es entre otras. Digamos, lo que va a hacer, por lo que yo entiendo, en esta primera jornada de estudios autobiográfico, es de alguna forma una puesta a punto, compartir distintos intereses que giran en torno y alrededor del mismo tema, del autobiográfico. que desde abordajes tan diferentes, ¿no?
como puede ser ese. Y con tantos temas diferentes, también se va a hablar de Carlos Liscano, si me faltó, Gabriela Sosa, en fin, se van a hablar de escritores, de pintores, se va a hablar del sabalero también, a ver dónde era que se va a hablar de, bueno, no importa. Raquel Nussbaum me va a hablar del sabalero, como el rescate cultural, de esa memoria cultural, ¿no? Contar es vivir de nuevo, micro autobiografías en las canciones del sabalero, que vaya si contaba canciones, contaba cosas, ¿no? Narraba cosas en sus canciones, el sabalero. En fin, esto para que tengan una idea de qué se trata esta primera jornada de estudio autobiográfico. Hay que decirles, por lo que yo vi, es que, bueno, por un lado es para profesores de todas las ramas, pero también es para público en general que le interese, y yo creo que hay mucha gente interesada en el tema autobiográfico, ¿no? En lo que es la escritura del yo. Es un tema apasionante, del cual yo en realidad, como teóricamente, es nuevo para mí. Por eso yo, cuando me invitaron a participar, decía, ¿qué puedo aportar yo? Que no sé, no es mi palo, digamos, ¿no? Y bueno, lo que hice fue traer un viejo amor al presente, que es el interés por el estudio de la memoria como una función cognitiva cerebral. Cuando yo hice un posgrado de especialización en dificultades de aprendizaje y una de las materias era neurobiología del aprendizaje, de la cual yo quedé absolutamente enamorada, y dentro de eso el funcionamiento de la memoria. Me fui a indagar ahí, y cuando estoy indagando y reflotando esos conocimientos me encuentro con que hay una memoria que se llama memoria autobiográfica. Hay una específicamente una memoria que se llama memoria autobiográfica, y dije, bueno, estos son los astros que se alinearon y hacen que bueno, yo tenga que meterme en ese tema, ¿no? Perdona que te interrumpa, tu ponencia se llama La memoria autobiográfica desde la neuropsicología. Yo te preguntaba, ¿qué es la neuropsicología? Yo no sé qué es la neuropsicología. La neuropsicología es una especialización dentro de la carrera de medicina, por supuesto, ¿no? Y estudia las funciones cerebrales, como por ejemplo la percepción, la atención, la memoria y muchas otras áreas, ¿no? Pero bueno, la memoria está dentro. Todo con una base, digamos, orgánica. En este sentido, ¿no? O sea, sería la psicología desde el punto de vista neurológico. Están como emparentadas, porque en realidad si solo orgánica es solo neurología. Como se emparenta con la psicología, por eso neuropsicología, es más holístico, digamos, ¿no? Exacto. No se estudia solamente desde la enfermedad, además. No se estudia solo de la enfermedad. No se estudia solamente desde la enfermedad. Y vos encontraste, digamos, en estos estudios de neuropsicología que hay una memoria específica, digamos, una función cerebral. Dentro de la memoria hay diferentes niveles. Memoria a largo plazo y memoria a corto plazo. Dentro de la memoria a largo plazo hay una memoria motriz, digamos, ¿no? Que está vinculada con las praxias, por ejemplo, aprender a escribir a máquina, andar en bicicleta, en fin. Y otra memoria que es más declarativa. Dentro de esa se encuentra la memoria autobiográfica o episódica, que se llama, que es la memoria en donde nosotros guardamos los recuerdos personales, absolutamente, y que nos construyen como individuo y nos hacen seres únicos, por supuesto, y todo lo demás. No, y aparte que tienen que ver con algo que yo digo una y otra vez, que no nos damos cuenta que nos estamos narrando constantemente, la conciencia se está narrando constantemente a sí misma, digamos, nos levantamos y decimos, bueno, yo me levanto y sé que la cama estaba allá, no sé qué, hay una narración. La memoria autobiográfica es una de esas características que tiene. Si se corta, si nos olvidamos que pasó hace media hora, caeríamos de espalda, ¿no? Porque digamos, quedaría como un agujero, digamos, de dónde vine, de dónde estaba hace media hora. Es como empezar de vuelta cada día, un trabajo de Sísifo infinito, ¿no? Sí, terrible. Entonces, digamos, en esa narración, los recuerdos más antiguos son los que te dan el hilo, digamos, ¿no? También. Sí, son los que conforman nada más y nada menos que la identidad. Entonces, cuando uno tiene una lesión en determinadas partes del cerebro que implican la memoria, hay gente que pierde su identidad porque pierde esa memoria a largo plazo, los recuerdos que nos conformaron como seres. La cuestión es... Y vos lo vinculás con la escritura autobiográfica, o sea, la neuropsicología, esto que explicamos, lo que es vincular con la escritura autobiográfica. 3 puntos de contacto encontré luego de estudiar más o menos en profundidad la memoria autobiográfica. Uno, lo que tú decías, la memoria autobiográfica debe ser narrable, si no, no es. Ese es uno. Y la escritura autobiográfica es fundamentalmente, se enmarca en ese género, ¿verdad? Ese es un punto en común. Otro punto en común es la forma en que se estudió en principio la memoria autobiográfica. Los neuropsicólogos, lo primero que hicieron para estudiarla fue la escritura de diarios.
más igual Mirá. a las escrituras del Correcto, yoga. sí. En tarjetas, parte ahí de está. las precedentes, digamos. Exactamente. La técnica de Linton consistió en eso. Una autora que se tomó a sí misma como paciente, escribió durante 6 años 2 recuerdos en unas tarjetitas, lo más detalladamente posible. Los iba repasando y bueno, hizo esas comprobaciones, o sea que ahí hay una escritura autobiográfica. Correcto, sí. Para en estudiar. ese caso para la medicina y para la medicina, biología, exactamente, digamos, o sea, pero esos son puntos en común sin muy duda, fuertes. sin duda, sí. Y el que más me atrae a mí, digamos, tiene que ver con la neurofisiología. Resulta que hay una estructura cerebral que se llama hipocampo, que está en entre los lóbulos temporal medial, en ese lugar, que es un lugar bien adentro del cerebro, que tiene formita de caballito de mar. Se supone que ahí se registran los recuerdos autobiográficos. Y en esa estructura, enganchadita, pegada, hay otra estructura más que se llama amígdala, que es donde quedan registros de las emociones. Con estudios de neuroimagen, resonancias magnéticas, electroencefalogramas, todo lo demás, se comprueba que cuando se activa el hipocampo, se activa la amígdala, y cuando se activa la amígdala, se activa el hipocampo. Es decir, emoción y memoria van juntas. Van juntas. Eso es algo que habían intuido todos los poetas hace mucho tiempo. Exacto. ¿No? Pero la ahora ciencia le lo damos comprueba. estas palabras y lo comprobamos. Lo confirma, la ciencia confirma que la memoria y la emoción están muy íntimamente ligadas hasta anatómicamente. Sí, es como si fueran las dos caras de la misma moneda, así. Digamos. Están ¿no? como, cada una tiene su rol específico, Sí, pero evidentemente hay una conexión biológica que hace que ellas funcionen juntas. Impresionante porque tiene que ver, es un campo enorme, es ¿no? maravilloso. O sea, la idea de que, digamos, que la emoción modifica la memoria y a la inversa, ¿no? Que la memoria nos produce emociones de todo tipo, ¿no? Y frente a estímulos despierta la emoción. Claro, entonces pasada. Está la posibilidad de despertar emociones, lo cual nos puede hacer esa idea de revivir el presente que quería Proust, por ejemplo, ¿no? Proust, bueno, es el ejemplo como la idea de, paradigmático de la memoria. ¿no? Alguien va a comer una magdalena y pasan 7 tomos. A eso se le llama priming, que es frente a un estímulo, yo lo tengo con el olfativo, por ejemplo, un olor que me recuerda una casa, una persona. El impulso autobiográfico. Espectacular. Precioso. Bueno, Anaí, se nos terminó el tiempo. Bueno. Es muy interesante esto. Primera jornada de estudios autobiográficos. Hacemos la invitación a todos aquellos que estén interesados. Pueden ir. Reitero, como público, es importante. Va a haber preguntas después de cada una de estas charlas. Yo no voy a decir todas las charlas porque más o menos lo mencionamos. Sí voy a decir que es este viernes a partir de las 8 horas y que el lugar es Asilo Casi Abreu. Asilo... el número no me lo acuerdo. 3255 Casi Abreu. Se llama el IPES, es la sede. Gracias por estar aquí, Anaí. Gracias a ti por la invitación. Vengan. Vayan. Amigos, se terminó la máquina de pensar. Mañana vamos a recibir a otra profesora. Ella es Gabriela Petit, está radicada en Brasil y va a hablar sobre la disertación de su maestría centrada en la obra de Mario Lebrero. Y después vamos a llamar a Cuba para hablar con el escritor Luis Marcelo Pérez sobre la Feria del Libro de La Habana, que este año está dedicada a la cultura uruguaya. Esto es todo, amigos. Que lo pasen muy bien. Hasta mañana.